Cuando sucedió, terminé disparándole a un amigo mío, pero no fue a propósito. Aún así, el caso es que lo logré. En ese momento, podría haber salido corriendo, saltar el muro y escapar. Podría haber salido de esa situación. Pero algo me impidió correr en ese momento. Además, estaba muy involucrado en la música. Acababa de comprar un equipo nuevo y me sumergí profundamente en esta pasión. Sin embargo, ha llegado el momento del juicio. No tenía abogado privado, usé lo que me ofreció la discográfica. ¿Y qué pasó? Nos declararon culpables de todo lo que nos acusaron. La sentencia fue dura, querían condenarme a 30 años de prisión. Todo lo que había planeado para mi vida se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. En los últimos momentos antes de la decisión final, a nadie parecía importarle realmente las reglas o la justicia. Bien podrían sacarme de prisión y realmente deseaba que la persona a mi lado fuera alguien amigable. Pero comencé a pensar, hombre, me van a poner con un compañero de celda mientras duermo. Eso es lo que me dije a mí mismo. Van a meter a alguien aquí sin que yo me dé cuenta. Pero no oí la puerta abrirse. Cuando intenté levantarme, no podía moverme. En ese momento supe que ya no estaba en el mundo físico. Había sido transportado al plano espiritual. Llegué a un punto de mi vida en el que odiaba todo, incluido yo mismo. Intenté deshacerme de ese sentimiento, pero era como si una fuerza me frenara, como si algo me impidiera reaccionar. Toda esta confusión parecía venir de Dios, y pensé, ni siquiera le agrado a Dios. Fue entonces cuando sentí que alguien tocaba mi mano y pasaba sus dedos por mi cara. Vi un ángel alejándose, como si entrara en otra dimensión. Estaba aterrorizado. Estaba en el mundo de los espíritus, pero había alguien parado junto a mí. Levanté la vista y él me miró. Caí al suelo y grité, «¡Soy suyo! ¡Soy suyo!». Fue la experiencia más aterradora que jamás haya tenido. Era un espíritu de condenación, un sentimiento de desesperación total, de que todo estaba perdido, de que Dios ya no estaba presente. Una profunda oscuridad se apoderó del corazón, como si se hubiera transformado en algo negro. El estado en el que mueres define lo que viene después. Si te vas con odio en el corazón, como yo, ese sentimiento no desaparece. Se queda contigo. Y estás atrapado en ese lugar, reviviendo cada momento que alguien intentó hablarte acerca de Dios, cada vez que alguien te pidió que te arrepintieras. Es un terror sin fin. Bienvenidos al programa Toque en la Eternidad. Hoy nuestro invitado es Michael. Creció en las calles de Miami, involucrado en el narcotráfico y la delincuencia, y acabó pasando 10 años en prisión. Durante su estancia en régimen de aislamiento, tuvo una experiencia extracorporal y fue llevado al infierno. No te pierdas esta historia. Bienvenido, Miguel. Buenos días a todos. Buen día. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Vamos. Nací y crecí en Miami, Florida. Mis padres eran muy jóvenes cuando me tuvieron. Mi madre tenía 16 o 17 años cuando quedó embarazada. Y ellos tenían entre 17 y 18 años cuando yo nací. A pesar de todo, tuve una infancia normal. Vivíamos en un barrio pobre, pero nunca nos faltó lo esencial. Éramos niños comunes y corrientes que crecimos sin darnos cuenta de que vivíamos en un lugar peligroso. Para nosotros, era simplemente nuestra realidad. El primer contacto que tuve con Dios fue a través de mi madre. Ella comenzó a enseñarnos la Biblia, se sentaba con nosotros y nos leía las historias. Fue entonces cuando realmente comenzó mi viaje espiritual, aunque no lo entendí en ese momento. A partir de ese momento comencé a ver cosas en el mundo espiritual, algo que pensé que todos podían hacer. No imaginé que sería diferente para los demás. Tenía unos 8 o 9 años cuando tuve mi primera experiencia sobrenatural. Una noche, mientras dormía, me desperté cuando alguien susurró mi nombre. Cuando abrí los ojos, vi a un hombre parado junto a la ventana y a un niño sentado en la cómoda al lado. Eran espíritus. Me quedé paralizado por el miedo. Mi hermana, que también tiene dones espirituales, vio lo mismo y me preguntó, ¿ves eso? Dije que sí y dije, a la cuenta de 3, corremos a la habitación de mamá. Conté 1, 2. Y ella ya se había escapado. Salté de la cama y grité, «Mamá, aquí hay un hombre».
Pero cuando llegó ya no había nadie. Esta no fue la única vez que sucedió algo así en esa casa. Le conté a un familiar sobre la visión, y un día, mientras mi abuela y yo estábamos en el suelo leyendo uno de esos libros bíblicos para niños, miré dentro del armario y vi que de allí salía una serpiente negra con ojos amarillos. Los libros estaban en una caja y la serpiente parecía surgir directamente de ella. Grité: «Abuela, hay una serpiente. ¡Una serpiente!». Intenté levantarme, pero ella me abrazó y me dijo que todo estaría bien, que el animal no me tocaría. Ella no vio nada, pero yo lo vi claramente. Después de algunas experiencias más extrañas en esa casa, mi madre comentó que quizás vivíamos en un lugar construido sobre un antiguo cementerio. Terminamos mudándonos a otro departamento en el mismo condominio, al frente del edificio. Ella me enseñó a decir: «Aléjate de mí en el nombre de Jesús», cada vez que sucedía algo sobrenatural. Y funcionó, al menos por un tiempo. Los espíritus continuaron molestándome, susurrando mi nombre, pero ya no me escondía bajo las sábanas. Aún así, fue aterrador. Una mañana estaba sentado en el sofá mirando por la ventana, esperando a un amigo que vivía cerca. Solíamos vernos a través de la ventana y luego encontrarnos en la cancha de baloncesto. Tenía la costumbre de levantarme temprano y mientras hablaba con él por teléfono, algo me hizo girarme. Fue entonces cuando vi, por primera vez en mi vida, un ángel. Diciéndome que ese era mi ángel de la guarda, pero aún no lo sabía. Después de todo lo que había visto, comencé a comprender que Dios me estaba mostrando, de alguna manera: «Mira, nosotros también estamos escuchando». Porque amaba a Dios, creí en Él. Fue entonces cuando comencé a llevar una pequeña Biblia marrón en mi bolsillo. A todos lados iba, desde niña, porque tenía mucho miedo de lo que veía. Me asusté mucho cuando el reloj dio la medianoche. Por la noche el miedo me dominaba. Pero ese día había visto a mi ángel de la guarda. Él estaba allí, muy alto. Todo en él era blanco, inmaculado. Se quedó allí como una estatua, rígido, mirándome con una sonrisa en el rostro. Cuando me di vuelta y lo vi, mi corazón se hundió. Me di vuelta rápidamente otra vez, asustada de él también. Y cuando volví a mirar, ya se había ido. A partir de ese momento, las cosas empezaron a desmoronarse. Mi familia se vino abajo. Mi abuela falleció. Mi padre fue asesinado. Mi abuelo también se ha ido. Todo lo que era luz en mi vida se volvió oscuro de la noche a la mañana. Mi madre pasó por momentos difíciles y terminó en prisión. Mis hermanas estaban separadas. Fue como si, de repente, estuviera sola en el mundo. Aunque tenía tías, era como si no tuviera a nadie. No quería ser una carga para ellos, así que pasé el día fuera y solo volví por la noche. Comencé a recorrer los proyectos en Liberty City, Miami. A los 12 años ya me estaba sumergiendo en el mundo exterior. Vi a todos con ropa de diseñador, joyas y los chicos del vecindario, la mayoría de ellos involucrados en drogas, parecían tenerlo todo. Yo quería eso. Empecé a vestirme como ellos, a hacer peinados a la moda, a comprar cadenas con el dinero que conseguía en la calle. Jugué a los dados, vendí drogas, hice lo que fuera necesario para tener un poco de esa vida. Me desperté a las 6 de la mañana para trabajar y no regresé hasta tarde. Cuando tenía 15 años, terminé disparándole a un amigo. No era mi intención, pero sucedió. Fui arrestado. En ese momento me destruyó, pero hoy lo veo como una bendición disfrazada. Fue Dios el que me impidió seguir un camino sin retorno. Antes de eso, ya había pasado 2 veces por el sistema de menores, así que cuando me juzgaron, el juez, un tipo llamado Peterson, me miró y me dijo: «Michael Walter, eres el hijo de Walter, ¿no?». Lo confirmé. Continuó: «Conocí a tu padre. Estás en esta misma sala del tribunal donde él solía comparecer». Eso me impactó profundamente. Por la gravedad de mi caso y los demás cargos que ya tenía, me enviaron a un centro de detención juvenil. Estuve en prisión 1 año y medio. Luego me trasladaron a un campo disciplinario. Cuando me fui volví a la calle, pero ya no era el mismo. Todo ese tiempo había estado alejándome de los espíritus, como si estuviera entumecido, tratando de entender lo que estaba pasando. A los 19 me fui a vivir con una prima.
Conseguimos un apartamento juntos. Conseguí un trabajo que me pagaba $7.50 la hora, unos $300 a la semana, lo que en aquel momento era un buen dinero. Pero yo era joven y quería más. Quería volver a estudiar, a jugar al fútbol. Estaba decidido a dejar mi trabajo y perseguir mi sueño. Pero, en el trabajo, un compañero se peleó y acabó arrastrándome al problema. Era la excusa que necesitaba. Está bien, ya no quiero esto. Voy a volver a la escuela. Pero la realidad golpeó fuerte. ¿Cómo iba a pagar las cuentas sin trabajo? ¿Dónde ibas a vivir? Fue entonces cuando volví a las calles. Conocí a unos chicos a través de un primo, de otra zona de Miami. Me enseñaron cómo ganar dinero con fraude. Empecé a ganar bien, pero el diablo siempre encuentra la manera de interponerse. Un día, mientras sacaba la basura, una furgoneta se detuvo cerca de mí. Un hombre bajó y dijo, «El profeta quiere hablar contigo». ¿Quieres hablar con él? No sabía que era un profeta, pero algo en esa situación me llamó la atención. Fui a la camioneta. El hombre que estaba dentro me miró y dijo, «Su nombre es Michael». Eso me sorprendió, porque no conocía a esa gente. Continuó, «Veo un uniforme de fútbol de la Universidad de Miami en tu cabeza. Deberías jugar para los Hurricanes». Eso me dejó paralizado. Los Huracanes de Miami eran mi sueño, algo que solo Dios y yo sabíamos. Era el deseo más profundo de mi corazón. Cuando dijo eso no tuve ninguna duda, era una señal. Me advirtió sobre las compañías que tenía, dijo que el diablo estaba tratando de desviarme. Y lo tomé en serio. Fui a la iglesia una vez. Era un lugar hermoso, el servicio fue inspirador. Pero en ese momento pensé, no voy a volver. Insistieron, pero yo no quise. Sabía que necesitaba cambiar, pero aún no estaba lista para ese paso. Dame la bienvenida, pero yo no quería ser bienvenido. Todo era una fachada, todo para aceptar el infierno. Y siempre ha sido así conmigo. Pero era un infierno que aceptaba de la gente a las prisas, sin saber muy bien lo que me ofrecían. Por eso no volví a esa iglesia, hice caso omiso de las llamadas e invitaciones. Me había dicho que dejara de salir con algunas personas, e incluso lo intenté. Estuve ausente unas 3 semanas, tal vez menos. Luego volví al mismo ciclo. Cuando les conté lo que había pasado, hasta entendieron, hombre, unos tipos me rodearon en la camioneta y me dijeron que dejara de juntarme con quien estuviera con quien estaba. Y sabía que eran buenos chicos. Creían en Dios, pero realmente no lo conocían. Sabíamos que Él existía, pero no entendíamos sus caminos. Hablamos de ello durante 2, 3 minutos y luego volvimos a la rutina. Un día estábamos en el barrio, en lo que llamábamos una trampa, un lugar donde nos reuníamos. Hablábamos y hacíamos lo que siempre hacíamos. Todos teníamos cadenas, relojes, coches de alquiler. De repente, un conocido de Liberty City pasó por allí. Detuvo el auto, me vio y salió. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué estás haciendo aquí? Respondí, solo estamos vibrando, hermano. Aquí es donde pasamos el rato. Nada importante, nada fuera de lo normal. Él se rió, dijo, estamos juntos y se fue. 1 o 2 semanas después, recibí una llamada de los chicos con los que estaba saliendo. Hermano, ven aquí. Hubo un problema. Alguien acaba de llegar a casa y le disparó a alguien. Todos están en la misma página, tenemos que resolver esto. No lo pensé 2 veces, está bien, ya me voy. Agarré mis cosas y me fui. Cuando llegué, incluso antes de entrar a la casa, uno de ellos llegó al estacionamiento. No te preocupes, ya lo hemos solucionado. Pero sentí la energía en el aire. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Dudó, ya nos encargamos. Fue ese tipo que vino el otro día. Mi corazón se aceleró. ¿Qué chico? Mi prima, que estaba allí, dijo, lo he visto antes. Lo he visto contigo. No podía creerlo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién podría haberme visto con él? Entonces me acordé de un chico que había aparecido recientemente. Déjame tomarle una foto muy rápido. Fui a casa, tomé la imagen y regresé.
Cuando lo mostré, me confirmaron, ese es. Ese. Ahora estaba en medio de un lío que no era mío. El tipo me había traicionado, había hecho algo a mis espaldas y todavía me echaba la culpa. Lo llamé al mismo tiempo. ¿Qué está pasando, hermano? Intentó esquivarlo, está bien, hermano. Estoy en Atlanta. Cuando escuché eso, se me dio un vuelco el estómago. ¿Atlanta? Me estás llevando lejos, ¿verdad? ¿Estás tratando de hacerme creer que no estás en Miami para que no pueda resolver esto? En mi cabeza solo pasaba una cosa, me está jodiendo, hermano. ¿Y ahora qué? Le colgué. En ese momento, el diablo me había puesto en situación de destruirme. No conocía el llamado de mi vida, no entendía los límites, no sabía que estaba protegida. Simplemente viví el día a día. Hasta que un día, mientras caminaba por la calle, un conocido me paró y me dijo, hombre, ese espejo que querías. El tipo consiguió un montón. Es barato. Fui a su casa a buscarlo. Cuando bajé del auto y me acerqué a la puerta, una señora venía por la calle. Estaba toda de blanco, vestido largo, pañuelo en la cabeza, una figura que parecía sacada de otra época. Cuando me vio, dijo, estás cubierto de sangre. Acabo de escuchar la palabra sangre y pensé, ¿de qué está hablando? Pero ella no respondió. Se acercó y repitió, estás cubierto por la sangre de Jesús. No te pasará nada, porque estás cubierto por la sangre. Y sonrió. En ese momento supe que Dios me estaba hablando, advirtiéndome sobre la situación en la que me encontraba. Me estaba diciendo que sin importar lo que pasara, Él ya me había protegido. Continué mi camino, pero algo dentro de mí había cambiado. No me pasará nada, pensé. Estoy a salvo. Incluso sin conocer a Dios como debería, incluso haciendo todo mal, Él seguía ahí. Días después, iba a un lugar cuando unos tipos me rodearon. Hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Antes de que pudiera responder, uno de ellos sacó un arma. Hoy es tu día. No tuve tiempo de reaccionar. Solo recuerdo haber pensado, esto es todo. Pero de repente alguien gritó, alto. Es uno de los nuestros. Era el ex del tipo que me había metido en ese lío. Ella lo llamó y le explicó todo, te equivocas, hermano. Este tipo no tiene nada que ver con esto. El humor cambió instantáneamente. Al día siguiente, muy temprano, alguien llamó a mi puerta. Eran las 5 de la mañana. Nadie sabía dónde vivía, era un lugar perdido, un lugar que manteníamos en secreto. Cuando escuché la voz que decía mi nombre real, supe quién era. Agarré mi arma y le dije a mi novia, que estaba conmigo, si me pasa algo, es él. Salí y lo encontré en la puerta. Nos subimos al coche. ¿Qué estás pescando? Yo pregunté. Respiró hondo y dijo, no me sentí bien. Era como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabía qué. Entró el juez, el fiscal empezó a leer los cargos y yo pensé, Dios, si se supone que no debo estar aquí, dame una señal. Entonces sucedió. Antes de que el fiscal terminara de hablar, uno de los miembros del jurado levantó la mano. Pidió acercarse al juez y le susurró algo al oído. El juez frunció el ceño, me miró, luego al fiscal y dijo, aquí tenemos un problema. Este miembro del jurado afirma tener un conflicto de intereses. El fiscal intentó argumentar, pero el juez no cedió. Jurado número 7, usted está despedido. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía lo que significaba, pero sentí un extraño alivio, como si una mano invisible me estuviera protegiendo. El juicio fue pospuesto. Cuando regresé a la celda, mi abogado vino a verme, con una sonrisa que no encajaba con la situación. Hombre, eso fue una locura. Ese miembro del jurado estaba relacionado con uno de los policías involucrados en tu caso. Si se quedaba, serías condenado en el acto. No dije nada. Simplemente cerré los ojos y respiré profundamente. Dios me había hablado otra vez. No con palabras, no con un versículo abierto de la Biblia, sino con un detalle que nadie más había visto. Y entonces entendí, no se trataba de escapar de la prisión, se trataba de confiar en el camino, incluso cuando parecía un callejón sin salida.
Pero la historia no terminó ahí. El aplazamiento me dio tiempo y el tiempo me dio una oportunidad. Mi abogado logró negociar un acuerdo, algo que yo nunca habría aceptado antes, porque en mi opinión, un acuerdo era sinónimo de derrota. Pero ahora lo vi de otra manera. 10 años, dijo. Saldrás en 5 con buen comportamiento. 5 años. No fue poco, pero tampoco fue toda una vida. Cuando firmé los papeles, no me sentí enojado. Sentí paz. Porque por primera vez no estaba luchando contra el sistema, ni contra Dios, ni contra mí mismo. Estaba aceptando. Y aceptar, en ese momento, fue lo más fuerte que pude hacer. Dentro de la prisión las cosas cambiaron. Ya no era el tipo que solo pensaba en dinero, en venganza, en sobrevivir a cualquier precio. Empecé a escribir. No solo letras de canciones, sino cartas a mi familia, reflexiones e incluso un diario. La música que hice antes trataba sobre la calle, sobre el dolor, sobre la ira. Ahora, ella se ocupaba de otra cosa. Sobre encontrar una manera de transformar todo eso en algo más grande. Un día, un recluso mayor, al que todos llamaban pastor, me vio escribiendo y se detuvo a mi lado. «Tienes talento», dijo. «Pero el talento sin propósito es solo ruido». No respondí de inmediato, pero esas palabras se quedaron en mi cabeza. Al día siguiente me prestó un libro, El profeta de Khalil Gibran. No era un libro religioso, pero hablaba del dolor, del amor, de nuevos comienzos. Y, de alguna manera, me hizo entender que mi historia no era solo mía. Pertenecía a todos los que alguna vez se habían perdido y encontraron una manera de regresar. Pasaron los años. No diré que fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, días en los que extrañar a mi familia me asfixiaba, días en los que me preguntaba si valía la pena. Pero cada vez que llegaba a ese punto, recordaba el versículo de Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y de alguna manera supe que no estaba solo. Cuando me fui, el mundo había cambiado. Mi madre había crecido, mi hermana se había casado, mis amigos se habían separado. Pero yo también había cambiado. Ya no era el mismo tipo que entró allí. Y por primera vez no tenía miedo del futuro. Porque había aprendido que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada error, cada caída, cada mala decisión me llevaron exactamente a donde necesitaba estar. La prisión no fue el final. Fue el comienzo de algo nuevo. Y si hay algo que he aprendido es que Dios no escribe historias directas. Escribe curvas, desvíos, callejones sin salida, solo para mostrarnos que, al final, todo tiene sentido. No estaba seguro. Y el juez dijo, llevemos a todos a mi habitación. Se suponía que mi hijo no iba a ir a juicio en ese momento. Aceptar el trato que le ofrecían. Pero lo ignoré. Al día siguiente volvimos al tribunal. Mi madre, mis hermanas, algunas primas, mi prima subieron al estrado. No entendí, ¿sabes? Ella inventó una historia para ayudarme, tratando de apresurar las cosas, tratando de sacarme rápidamente. Pero lo que aprendieron de Dios, de las Escrituras, es que el que invoca el nombre del Señor y se presenta como justo, pero actúa injustamente, será juzgado. Porque Dios no mira quién tiene razón o quién está equivocado a los ojos de los hombres. Él juzga el corazón. Si vienes ante él diciendo, Señor, yo tenía razón y tú estabas equivocado, Él te juzgará como equivocado. Y obtendrás lo que te mereces. Y me equivoqué. Bueno, Dios había dicho que estaría con esa mujer durante el juicio. Ella fue la lectora del veredicto. Cuando la vi abrir el periódico, mirarlo y sacudir ligeramente su cabello, supe que lo había perdido. Incluso antes de que ella lo dijera, ya lo sabía. Ella dijo, nosotros, el jurado de la ciudad de Miami, declaramos culpable al acusado de todos los cargos. Mi madre se levantó gritando, no, 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 juez, tenga piedad. Tuvieron que sacarla de la habitación. Y yo no lo sabía, pero eso era Dios actuando. Me lastimó, pero usó a mi madre. Porque el juez, al ver la escena, dijo, por amor a tu madre, tendré piedad. Te daré 10 años, no 30. 10 años de duro castigo, día a día.
En ese momento no me sentí bendecida. No sentí que él estuviera cuidando de mí. Lo único que podía pensar era, 10 años. Es una eternidad. No pude ver más allá de ese momento. Me llevaron de nuevo a la celda y miré la carpeta que había cogido, llena de notas, tratando de defenderme. Sabía que era culpable. Él había hecho eso. Estaba mal. Pero, como dije, realmente no conocía a Dios. Solo más tarde comprendí que Él es un Dios de justicia y rectitud, pero también de misericordia y gracia, debido a nuestra ignorancia. Debido a su propósito. Porque cuando insistimos en decir, tengo razón, 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 siempre termina mal. La Biblia dice que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Entonces miré esas notas, esas pruebas, esas fotos, y pensé, se acabó. Aunque solo fueron 10 años, en ese momento me pareció toda una vida. Me llevaron a prisión. El primero fue en Miami. Estaba entre gente que conocía, pero mi cabeza estaba en otra parte. Acostada en la cama, escuchando la radio, completamente deprimida, enferma por dentro. No lo demostré, pero así me sentí. Hasta que sonó algo en la radio, una palabra que nunca olvidé. Dios siempre me habla de diferentes maneras. Dijo, crees que este es el final, pero es solo el comienzo. Eso me ayudó en ese momento. Dentro de prisión me involucré en todo lo que no debía. Me quedé en mi rincón, pero también en medio de la confusión. Seguí fumando marihuana, haciendo ejercicio, peleándome por cualquier cosa. Necesitaba amor, pero solo sabía responder con violencia. Luché por cualquier motivo, como si la ira fuera lo único que me mantuviera con vida. Hasta que me trasladaron a otra prisión, en el interior de Florida. Había estado allí durante unos 3 años, pero la ira no había hecho más que aumentar. Siguió haciendo las mismas cosas, pelear, desafiar a los guardias, ser rebelde. Si un oficial de policía me miraba de mala manera, respondía. Terminó en confinamiento. Traficamos con drogas, teléfonos celulares, cualquier cosa que nos diera dinero o poder. Un día terminé aislado. Como estuve mucho tiempo encarcelado, nadie quería ser mi compañero de celda. Los demás internos me respetaban, pero no querían compartir espacio conmigo. Cuando preguntaron si alguien aceptaría estar en el mismo cubículo que yo, todos se negaron. Y hasta me gustó. La celda era pequeña, del tamaño de un baño. No quería a nadie tan cerca. Pero una noche, acostada boca abajo, con un brazo colgando de la litera de abajo, me despertó un ruido. Era el sonido de las sandalias de goma que los presos usan para ducharse, ese ruido característico en el suelo. Pensé, metieron a un compañero de celda mientras yo dormía. Pero me sorprendió no escuchar la puerta abrirse. Entonces oí pasos, 4, 5 personas caminando con esas sandalias. Intenté levantarme, pero no pude. Lo intenté de nuevo y nada. Al mismo tiempo me di cuenta, estaba en el mundo espiritual. Esto ya me había pasado antes, pero fue hace mucho tiempo. En ese momento no tenía miedo de los demonios. De hecho, los odiaba. Había llegado a un punto en el que los odiaba. Entonces comencé a luchar por liberarme, intentando levantarme, empujando con todas mis fuerzas. Lo intenté 3 veces, pero estaba agotado. Ninguna energía en absoluto. Y fue entonces cuando entendí, no iban a desaparecer fácilmente. Su fuerza era así. Y yo, furioso, intenté levantar el dedo para dibujar una cruz en la pared, diciendo, ponte detrás de mí, en el nombre de Jesús. Pero estaba tan exhausto que arrastraba las palabras, casi sin sonido. Apenas pude rastrear la cruz. Aún así, hice lo que pude. Intenté moverme, pero terminé cayendo hacia atrás, como si el peso del mundo estuviera encima de mí. Eran demasiado fuertes. Sentí un ligero toque en mi tobillo. Algo así como un empujón, casi imperceptible. Oh no, mi tobillo. Cuando miré hacia atrás, no había nadie. Nadie se alejó, nadie desapareció. Me levanté, fui a la ventana y miré hacia afuera. Y pensé, hombre, todavía están jugando conmigo. Me siguen, incluso hasta aquí. Eso es lo que me dije a mí mismo, tratando de entender.
Pero de alguna manera logré salir de ese lugar, regresar al flujo de la vida carcelaria, regresar al patio, regresar a la rutina. Esa noche sucedió algo espiritual. Algo que Dios usó para fortalecerme a través de la Biblia. Recuerdo que un día estaba en mi celda, hojeando las páginas, cuando me llamó la atención un verso. No recuerdo exactamente qué fue, pero fue como si Dios me preguntara, ¿hasta cuándo huirás de mí? ¿Hasta cuándo me evitarás? Cerré la Biblia inmediatamente. Lo miré como si fuera un objeto cualquiera, como si ya supiera todo lo que Dios quería de mí. Pero la verdad es que no tenía ni idea. Asistí a reuniones con el capellán de la prisión, pero todavía no sabía quién era. Hoy, en Cristo, lo sé. Entiendo mi propósito, entiendo mi llamado. Pero en ese momento no tenía idea. No entendía por qué me atormentaban los demonios, ni por qué aparecían los ángeles. No sabía lo que Dios quería de mí. No sabía lo que estaba pasando. Y así volví a la rutina carcelaria. Las peleas, los problemas, todo continuó. Terminé siendo transferido a Columbia, que en ese momento era la peor prisión de Florida. Allí enviaban a los reclusos más problemáticos, los que no encajaban en ningún lado. Colombia era un lugar pesado, cuchillos, asesinatos, disturbios, policías atacados, gente muriendo. Era un ambiente de violencia constante. Cuando llegué allí, retrocedí 2 pasos. Me volví más rebelde, más agresiva, más llena de odio. Parecía que cuanto más tiempo pasaba allí, más difícil me resultaba controlarme. Y no fue solo por el lugar, sino porque no tenía disciplina, no traté de educarme. En un ambiente así, si no te fortaleces desde dentro, terminas perdiéndote. No es imposible cambiar, pero es mucho más difícil. La única salida real es a través de Cristo. Muchos entran allí y salen peor que cuando llegaron, porque no tienen un verdadero deseo de transformación. Y este cambio solo ocurre cuando entregamos todo a Dios. Eso es lo que comencé a darme cuenta. Todavía me costaba entender. Hablé de Dios, oré, pero a veces me encontraba pensando, hombre, cada vez que trato de acercarme a Él, solo hay más problemas. Un día, después de 5 minutos de oración, me detuve y pensé, esto no tiene sentido. Lo estoy intentando, pero parece empeorar. Recordé esa vez cuando abrí la Biblia y las palabras parecieron decirme, mantén la cabeza en alto. Mantente firme. Había escuchado esto durante años, pero los problemas no hicieron más que aumentar. Era como si cada paso hacia Dios trajera más pruebas. Una noche clara, llegué al punto en que pensé, todo esto sucede gracias a Dios. No le agradó. Eso es lo que me dije a mí mismo. Estoy tratando de acercarme, pero Él no me quiere. Por eso estoy pasando por todo esto. No podía creer que estuviera pensando eso. Pero eso es lo que sentí. En ese momento yo acababa de salir del aislamiento, unos 30 o 40 días encerrado. Cuando regresé al patio, vi a un chico mirándome. Era un tipo grande, de piel clara, lleno de tatuajes. No me quitó los ojos de encima. Miré hacia atrás desafiante, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras? Se acercó y le preguntó, ¿estabas encarcelado, verdad? Respondí que sí. Continuó, estabas hablando con Dios por dentro. Todo lo que había dicho sobre Dios vino a mi mente. Asentí. Y agregó, Dios me dijo que te advirtiera que Él escucha todo lo que dices. En ese momento sentí un miedo que nunca antes había sentido. Empecé a repasar todo lo que había dicho, todas las cosas difíciles que pensaba acerca de Dios. Y me di cuenta, no sabía lo que Él quería de mí. Todavía no lo sabía. Pero se dio la advertencia. Seguí en prisión, todavía perdida, todavía sin respuestas. Hasta que una noche, en pleno verano, acabé nuevamente aislada. Esta vez estaba en la litera de arriba y el calor era insoportable. La única ventilación provenía de una pequeña ventana con barrotes, y traté de posicionarme para que entrara la mayor cantidad de aire posible. Dormí boca abajo, con la mitad de mi cuerpo fuera de la litera, tratando de refrescarme. De repente, sentí que alguien ponía su mano en mi brazo y me tocaba la cara. Me desperté sobresaltado, salté y vi una figura alejándose, un ángel, desapareciendo como si entrara en otra dimensión.
Solo pude ver su espalda mientras desaparecía. Me quedé paralizado. No era la primera vez que tenía experiencias como esta, pero esta vez fue diferente. Solo había tocado mi mano y mi cara. Pensé, ¿qué significa esto? Quizás fue una advertencia para que tuviera cuidado con lo que dije. Porque, incluso después de todo, todavía decía cosas duras, todavía tenía una postura rebelde. Todavía no entendía mi lugar allí. Tiempo después, me desperté al amanecer, eran alrededor de las 3 de la mañana, con la sensación de que algo espiritual estaba sucediendo. Cogí la Biblia y traté de leerla, pero las palabras estaban todas confusas. Era como si las letras bailaran en la página, imposibles de descifrar. Cerré el libro, frustrada, sin entender lo que significaba. Las palabras estaban confusas hasta el punto de que no tenían ningún sentido. Una palabra y luego, avanzando en la página, se hicieron audibles. Esas fueron las palabras que se destacaron claramente. Y empezaron a hacer eco en mi mente como una grabación. Decía, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad construida sobre una montaña no puede esconderse. Eso es lo que leí. Y cuando miré las otras palabras en la página, estaban borrosas, confusas, imposibles de entender. Pero esas palabras saltaron a la vista, claras como agua cristalina. Y supe, en ese instante, que era Dios hablándome. Mira, Él nos da las cosas poco a poco. Porque es paciente. Entendí el significado de ese pasaje, la luz del mundo, una ciudad en una montaña no se puede ocultar, pero no sabía qué hacer con él. Entendí las palabras, pero no entendí cómo se aplicaban a mi vida. Y así volví al patio, a la misma rutina. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Para qué? ¿Quién lo entendería? ¿A quién le importaría? De nuevo juntos, me di cuenta de que Dios siempre me sacaba de allí y me ponía en una habitación sola. Y me dijo, no puedes hacer lo mismo que esa gente a la que estoy echando. Era Dios hablándome. Y pensé, ¿qué estoy haciendo mal? Solo estoy tratando de sobrevivir aquí. Solo soy uno más en este lugar, uno más en este mundo. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué solo conmigo? Solo quería vivir mi vida, ser alguien, hacer algo bueno. Solo quería tener razón. Pero no entendí que no estamos aquí para nosotros mismos. Fuimos hechos para glorificar a Dios. Y depende de cada uno de nosotros enseñar, predicar el arrepentimiento y hacer que otros vean la luz de Cristo en nosotros. Para que cuando nos lo pidan, podamos llevarlos a Él. Porque, al final, lo que importa no es lo que aquí acumulamos, sino dónde pasaremos la eternidad. La vida es como una gota de agua en el océano de la eternidad. Y, sin embargo, pasamos nuestros años persiguiendo cosas vacías, vanidades que no significan nada. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Tenemos un tiempo limitado para decidir qué haremos con esta oportunidad. Dios nos mira. Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí. Porque, a su lado, están los verdaderos placeres, para siempre. Cuando Cristo vino, predicó, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue un embajador de ese reino, mostrándonos el camino para entrar en él. Porque según las Escrituras, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, seremos como los fariseos que crucificaron a Cristo. Jesús dijo que el exterior de la copa puede estar limpio, pero el interior está lleno de inmundicia. Puede que te veas bien por fuera, pero si tu corazón está sucio, no sirve de nada. Fue entonces cuando comencé a comprender, a través de todo lo que había pasado, que Dios me amaba. Y agradezco cada prueba, porque sin ellas no estaría donde estoy hoy. Nada es más importante que Dios. Él no es un medio para alcanzar nuestras metas, Él es la meta. Podemos vivir una vida abundante aquí, pero hasta que respondamos a su llamado, Él permitirá que las pruebas nos recuerden que lo necesitamos. Porque si tuviéramos todo lo que queremos en este mundo sin Dios, Él no obtendría ninguna gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. A través de las pruebas, Él trajo paz y frutos de justicia a mi corazón. Hoy puedo decir honestamente, ya no soy quien era antes. Pero después de ese momento en que leí, tú eres la luz del mundo, Dios me puso nuevamente en confinamiento solitario. En mi cabeza pensé,
no he cambiado nada. No maté a nadie, no arruiné mi vida. Pero en realidad lo hice. Era un hombre de tolerancia cero. Lucharía por cualquier cosa, desafiaría a los guardias, se enfrentaría a cualquiera. Si fuera necesario, incluso se enfrentaría al director de la prisión. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Dios ya me había advertido antes. Escuchaba durante unos días, pero pronto volvía a mis viejos hábitos. Era como si pudiera perderme entre la multitud y escapar de Dios. Pero él ve todo. Estaba en la celda, acostada, cuando me quedé dormido. Me desperté, pero ya no estaba allí, estaba en el espíritu. Y vi a alguien parado junto a mí. Miré hacia arriba y era yo, otra versión de mí, mirándome. Tenía una cara dura y triste. Él dijo, no tienes que quedarte aquí. Yo estaba en el suelo, mirándolo, y repetí, soy yo, soy yo. Como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego miré a mi alrededor y toda la celda estaba en llamas. El fuego consumió todo. Y ese otro yo, de pie junto a mí, empezó a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre mi piel y las sentí frías, heladas. Era mi espíritu diciéndole a mi cuerpo, aquí es donde estamos. Y luego vino el peor sentimiento, un espíritu de condena, una ausencia total de esperanza, una oscuridad que parecía asfixiar. Era como si Dios se hubiera alejado. Porque, aunque alguien tenga dinero, una casa, ropa y oro por estas personas, sin la presencia de Dios, sin la gracia de buscarlo, no hay nada. Es un vacío negro, un corazón endurecido. Y la forma en que mueres, el estado de ánimo en el que sales, define lo que te llevarás a la eternidad. Si mueres con odio en tu corazón, ese odio te acompañará. Si mueres rechazando a Dios, ese rechazo te perseguirá. Te quedarás atrapado en ese momento, reviviendo cada vez que alguien intentó hablar de Dios, cada vez que escuchaste la palabra y la ignoraste, cada vez que estuviste en la iglesia y le diste la espalda. Todo lo que ignoraste, despreciaste o bromeaste durante tu vida vendrá a tu mente en ese momento. Y no será un vistazo rápido, será lo suficientemente largo como para sentir el peso de la condenación. Tiempo suficiente para comprender que jugaste con Dios. Vi ángeles. Vi demonios. Dios me habló. Me mostró lo que es el mundo espiritual. Y aún así seguí jugando con él. No me miren como si fuera diferente, permanecí allí, inmerso en esa realidad, durante el tiempo que Dios quiso que me quedara, para que pudiera sentir las garras de la condenación con toda su fuerza. Y entonces, de repente, todo desapareció. Pero incluso cuando desapareció, no entendí lo que había sucedido. Pensé, ¿he vuelto al mundo? ¿He vuelto a mí mismo? Mi espíritu ya no luchó. No hubo resistencia. Entonces me levanté, fui a la celda y retomé mi rutina como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. No sabía cómo hacerlo. Era como si se me hubiera cruzado un pasado que no conocía. Llamé a los guardias mientras pasaban por el encierro, los que controlan tu salud mental, los que te traen un trozo de pan duro o algún material de lectura. Le dije, Señor, algo me está pasando. Le conté lo que había experimentado. Se quedó quieto unos segundos, me miró y respondió, Dios. Te cuento lo que pasó. Eso fue lo más aterrador de mi vida. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo. Ya no me importaba la fama, el dinero, los sueños vacíos ni nada de lo que ofrece el mundo. Ya no quería ser alguien. Solo quería salir de allí, conseguir un trabajo regular, tal vez en un supermercado, vivir una vida sencilla y asegurarme de no volver a cometer errores. Eso es todo en lo que pensé. ¿Qué me llevé de esa experiencia? Dios me dijo muy claramente, ¿jugaste conmigo? Te voy a mostrar que no se puede jugar conmigo. Y él lo mostró. Porque yo era duro de corazón. Fue uno de esos que hay que verlo para creerlo. Y Dios me hizo ver. No juegues con él. Aprendí por las malas lo que sucede cuando desafiamos su santidad. Por supuesto, Dios nos da la gracia, el Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda, nos guía. Pero esa experiencia en el infierno fue una advertencia directa, no juegues conmigo. Puedo enviarte allí. Dios no hace acepción de personas.
A Él no le importa lo que hayas logrado o no hayas logrado en este mundo. Si rechazas a Cristo, Él no dudará. No importa si fuiste un buen hombre o si tuviste grandes sueños, ante Él, lo que cuenta es tu elección. Por eso, hoy les digo a todos, vengan y pruébenlo. Vengan y vean que Dios es bueno. Lo probé. Y descubrí que Él es un Padre amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Amo a Dios, amo a Cristo, amo al Espíritu Santo. Hablo con Él todos los días, oro, vivo para Él. Y tengo un mensaje para los jóvenes, especialmente para aquellos que siguen artistas e influencers como si fueran maestros. Muchos de ellos son instrumentos del enemigo, porque hablan lo contrario de la verdad bíblica. Tus palabras no traen vida, traen destrucción. Mientras Cristo nos llama a la luz, ellos empujan a la gente a la oscuridad. Esa experiencia cambió mi vida para siempre. Hoy soy ministro del Altísimo. Tengo un ministerio llamado Gloria a Dios por la puerta estrecha. No estoy aquí para agradar a la multitud, sino para ir a donde Dios me envíe, cárceles, callejones, rincones, lugares olvidados. Quiero hablarle a aquellos que todavía están atrapados en las mismas cosas de las que Dios me liberó. Quiero mostrarles que hay salida, que hay perdón, que hay vida en Cristo. Y esa es mi historia. Lo que el diablo planeó destruirme en prisión durante 10 años, Dios lo convirtió en gloria. Incluso utilizó lo que parecía perdido. Porque, al final del día, la vida es solo una prueba para decidir dónde pasaremos la eternidad. Ahora permítanme cerrar con una oración. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, venimos hoy ante ti para darte toda honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad y fidelidad. Gracias por guiarnos por sendas de justicia, porque tu nombre es santo. Te damos gracias por la plataforma que has dado a estos siervos, para que tu palabra sea proclamada en la tierra. En la tierra, en el nombre de Jesús, testificamos que tú eres real, Padre, y advertimos a los que rechazan a Cristo, rechazarlo es elegir la destrucción total, dolor eterno, físico, emocional y espiritual. Tu palabra llega hasta los confines de la tierra, Padre, cruzando incluso las barreras del tiempo y de la eternidad. Es a través de tu gracia que el Evangelio toca vidas, rompiendo el velo entre este mundo y el que está por venir. Por lo tanto, oramos para que bendigas abundantemente a estos fieles servidores que se dedican a proclamar tu verdad. Que cada palabra que salga de sus labios sea ungida por tu Espíritu. Que todo corazón que las escuche esté preparado para recibir la salvación. Y a nosotros, Padre, concédenos la misma audacia y unción. Que sigas obrando en nuestras vidas, usándonos como instrumentos para llevar el mensaje de la cruz a donde quiera que vayamos. Que el reino de los cielos no sea solo un concepto lejano, sino una realidad que tenemos en nuestras manos, una herencia eterna que compartimos con alegría y urgencia. A ti, Señor, te rendimos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Que tu nombre sea exaltado sobre todos los demás, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén.